Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, el pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estos estudios. Pastor, gracias por estar con nosotros. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes. Una vez más, estamos avanzando. Pastor Lizardo, hoy es martes 24 de noviembre. Hoy seremos bendecidos con la lección Vivir como discípulos. ¡Wow! Aprenderemos al igual que ayer, pastor Lizardo, porque ayer hablábamos de ser luz. Ahora aprenderemos a ser discípulos allí, porque la lección trata de vivir como discípulos y a eso es que somos llamados. Pero pastor Lizardo, ahora debemos invitar la presencia del Espíritu de Dios para que esté con nosotros y pueda conducirnos en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Así que donde quiera que se encuentren, vamos a hablar con nuestro Señor. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque hoy otra vez nos das la oportunidad de encontrarnos contigo a través de tu santa palabra. Queremos aprender a ser discípulos hoy. Ayúdanos, edúcanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Tal y como usted decía, pastor, hoy estaremos abordando un estudio titulado Vivir como discípulos. Sería bueno en esta parte introductoria que repasemos la definición de discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue a su maestro. Esta es una definición de manera muy sencilla. Ahora bien, cuando se está hablando de discípulos de Cristo, estamos hablando de personas que imitan, personas que viven una relación muy cercana con su Maestro Cristo Jesús. Pastor Denis y amigos oyentes, si como iglesia nosotros nos proponemos seriamente ser una fuerza para la educación cristiana, es imperativo que comencemos con Jesús. Jesús llamó a los discípulos, los entrenó para predicar caminando con ellos. Jesús les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y que debían amar. Y diariamente Jesús los desafiaba con su visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas comienzan a tratarse como hermanos y hermanas. Vamos a buscar rápidamente en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versos 18 al 23. Vamos a ver cuál es el mensaje de Cristo en estos textos para todos nosotros que somos sus seguidores. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor Lizardo, estamos listos. Aquí tenemos la Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, los versos 18 al 23. Dice la santa palabra de Dios aquí, pastor Lizardo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Muchas gracias, pastor. Durante 3 años, los discípulos observaron cómo Jesús, su maestro, hacía realidad los ideales del reino, ideales anunciados en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret.
Temas como el perdón, la gracia y el amor iban de la mano con la soledad, el compromiso y las dificultades. Si había una lección que aprender, era la lección de que el discipulado no es algo que uno se toma a la ligera, no. Cuando tomamos la decisión de ser discípulo de Cristo, es una decisión que estamos tomando no solo por un día, estamos decidiendo ser discípulos de Cristo por toda la vida. Tremendo, mi querido pastor Lizardo. ¡Wow! ¡Qué declaración usted acaba de decir! Y eso es así, pastor. Uno no es llamado a ser discípulo solo por un día. Hay creyentes que salen un día a predicar y ya con eso cumplieron hasta que Cristo venga. ¡No! Somos llamados para ser discípulos toda la vida. Y yo no sé, pastor Lizardo, si los que están escuchando esta lección con nosotros son discípulos realmente. Yo quiero invitarle, si usted es un discípulo de por vida hasta que Cristo venga, escriba allí en la caja de comentarios donde usted está escuchando esta lección. Escriba: yo soy un discípulo de por vida hasta que Cristo venga. Si eso es así, si usted lo cree así y si lo vive así, escríbalo allí en la caja de comentarios. Yo soy un discípulo de Jesús de por vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que, pastor Lizardo, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del mundo, y eso hay que saberlo. A todos los que le llegó la inspiración celestial reciben el evangelio como cometido, pastor Lizardo. A todos los que reciben la vida de Cristo se le ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. Así es, pastor. Así es, amigos que nos escuchan. La iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo Jesús. Y alabo el nombre de Dios por eso, porque recuerdo el día en que levanté mis manos para ser bautizado y me comprometí a preparar a otros para el regreso de Cristo Jesús como un discípulo. Alabado sea el nombre de Cristo. Así es, pastor, y es bueno entender que como discípulos de Jesús, nosotros hoy día debemos asegurarnos de que Jesús sea siempre el centro de nuestra comunión y de nuestra adoración. Es bueno recordar que fue Jesús quien inventó el discipulado, y Él mismo nos hace el llamado para que seamos sus discípulos. Aunque los rabinos de su época traían seguidores, fue Jesús quien llamó a hombres y mujeres a seguirlo. Los rabinos nunca podrían haberse imaginado un llamado tan radical como para sugerir que estar con Jesús era mucho más importante que todos sus mandatos. Pastor Denis y amigos oyentes, como discípulos de Jesús no solo mostramos respeto por todas las personas, además trabajamos para proveer el tipo de lugar donde todos puedan crecer y desarrollarse. Muy de acuerdo con eso que usted acaba de decir, pastor. Muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Le doy un aplauso, pastor Lizardo, allí, junto con los hermanos que nos acompañan aquí en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Por lo tanto, mi querido pastor y amigos oyentes, toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión, de propósito. No solo ganarse el sustento, pastor Lizardo, sino hacer en nuestra propia esfera lo que Jesús nos llama a hacer. Seguir sus pasos al suplir las necesidades de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Así es, pastor. Al cierre del estudio de hoy, queremos enfatizar que hoy día en el mundo hay una urgente necesidad de una revelación de Jesucristo en cada persona de la iglesia. Dios desea que su pueblo se presente ante el mundo como un pueblo santo, y usted y yo, querido amigo oyente, somos parte de ese pueblo de Dios. ¿Por qué Dios nos pide que nos presentemos ante el mundo como un pueblo santo? Porque hay un mundo que ha de ser salvado por la luz de la verdad evangélica, y como el mensaje de verdad que debe llamar a los hombres a salir de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios es anunciado por la iglesia, las vidas de sus miembros, santificadas por el Espíritu de verdad, han de testificar de la veracidad de los mensajes proclamados.
Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a las naciones. Es decir, cada discípulo de Cristo debe vivir como Cristo. Cada discípulo de Cristo debe reflejar en su vida que Cristo Jesús es el centro. Por eso el énfasis general de la lección de hoy es vivir como discípulos, pero como discípulos del gran Maestro, Cristo Jesús. Tenemos que imitar a Cristo, tenemos que aprender de Cristo, tenemos que relacionarnos con Cristo y tener un compañerismo con Cristo para honra y gloria de Dios. Te invito al cierre del estudio de hoy para que hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser buenos discípulos para tu honra y tu gloria. Que cada día al relacionarnos con Cristo podamos crecer espiritualmente y podamos compartir con otros este mensaje del Evangelio. Que con nuestro testimonio podamos motivar a otros a que sean discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.